Muy buenas tardes, alumnos de la Institución Educativa de la Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la Institución Educativa de la Católica. Con nuestro lema Hoy me quedé en casa, vamos a desarrollar una clase virtual, espero que les guste, sobre lo que es la historia del Perú. Definición de historia del Perú. Es la ciencia social que estudia en forma ordenada y verídica el origen y desarrollo de los pueblos peruanos, dónde y cuándo, desde tiempos remotos hasta nuestros días. Hemos utilizado siempre herramientas y tenemos un gran basaje cultural desde que aparecen los primeros hombres en el Perú, desde el hombre de Paca y Casa, que está en Ayacucho, hasta nuestro basaje cultural, que es los incas. ¿Qué comprende el estudio de la historia? De los orígenes de nuestra patria, cómo se origina nuestra patria, de los acontecimientos más importantes que hayan ocurrido a través de los siglos, de su organización política, social y económica. Estudia sus manifestaciones culturales, ciencia, arte, letra, religión, etc. y sus diversos momentos. Todo esto comprende el estudio de la historia, que nos sirve para dar a conocer o conocernos. Importancia del estudio de la historia del Perú. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos da a conocer el pasado del pueblo peruano, su origen y desarrollo hasta la época actual, en forma veraz e imparcial. Crecer nuestro orgullo, así como también aprender de nuestros errores para que no se vuelvan a cometer. B. Es importante porque nos informa sobre los grandes acontecimientos ocurridos, así los progresos alcanzados por nuestros antepasados en ciencia, arte, religión y moral, como en organización política, social, económica. Nos sirve como ejemplo y a la vez nos colma de inmenso orgullo. Es importante porque nos proporciona magníficas y provechosas enseñanzas, elevadas en virtudes que debemos imitar y de nobles ejemplos que debemos seguir. Es importante porque es la escuela del patriotismo, es decir, que construye o vigoriza y acrecenta el espíritu patriótico, el inmenso amor en este gran Perú, pues quien no conoce la historia y la geografía de su pueblo nunca podrá amarlo intensamente. Al conocer la historia del Perú, nuestros héroes, el rol importante del pueblo, las equivocaciones quizás que hemos tenido, sí, pero estas equivocaciones nos sirven para no cometer otros errores, ¿no? El sentirnos orgullosos de todo nuestro basaje cultural que tenemos. Hay otros países que serán grandes económicamente, pero no tienen la cultura que tenemos nosotros los peruanos, de los cuales ellos viajan miles de kilómetros para poder verla y apreciarla. El periodo y épocas en la cual se divide la historia del Perú. La historia del Perú se divide en un periodo autóctono o prehispánico, en la cual se divide desde la época preinca, desde el primer poblador o el primer hombre en el Perú, que es el hombre de Paca y Casa en el departamento de Ayacucho, hasta las altas culturas, siendo las últimas culturas pues la cultura chancay, la cultura aymara, las que van a dar origen a la cultura incaica, ¿no? Este periodo autóctono o Perú prehispánico, de los 20.000 años antes de Cristo hasta el año de 1532, es la llegada de los españoles para conquistarnos, ¿no? Y esta época termina pues con la caída de los incas, ¿no? En la época incaica, que estudia el imperio incaico desde el siglo XII hasta 1532. Tenemos el periodo de influencia hispánica o época colonial, desde 1532 hasta 1824. Esta época se llama
época de descubrimiento y conquista del imperio incaico y su mantenimiento en España, la época virreinal, en la cual intervienen los virreyes, dejan durante 3 siglos, y en la época de la emancipación, que se va desde el año de 1780, desde 1780 hasta el año de 1824, y la agitación de la rebelión contra España debido al cesto de operaciones como abusos y desigualdades, que concluye en 1821 con la proclamación de la independencia y se consolida en 1824. El periodo independiente o republicano de 1821 a 1824 es la época de la República. Surge el Perú como nación libre e independiente, ¿no? Una república democrática, un presidente como supremo mandatario elegido por el pueblo que representa y por cuyo bien. La periodificación histórica, hemos visto el periodo autóctono o Perú prehispánico. En este periodo está el pre-inca, que se va desde los 20.000 años antes de Cristo, que es el hombre de Paca y Casa, la primera manifestación humana que se encuentra en el Perú, en el departamento de Ayacucho, hasta la aparición de un gran imperio que se llama el Imperio de los Incas, que surge en el siglo XII, ¿no? de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es la fundación del Imperio del Tahuantinsuyo o el Imperio Inca, que se desarrolla hasta el año de 1532 con la caída del último Inca, que es Atahualpa. Pero tenemos que tener en cuenta que en el siguiente periodo de influencia hispánica o colonial, ¿no? Hay veces el inicio no sería en el año de 1532 si hablamos del descubrimiento, porque el Perú fue descubierto por los españoles en el año de 1526. La capitulación de Toledo o el permiso que se le da a Francisco Pizarro para conquistar el Perú se da en el año de 1529 y llegaron a conquistarnos al Perú ya en el año de 1532. Por eso es que se le conoce el periodo de descubrimiento y conquista. Pero el descubrimiento no se da en 1532, sino en el año de 1526. La autorización en 1529 y la llegada del Perú para conquistarnos en el año de 1532. ¿Cuántos años gobernaron el Perú estos 3 conquistadores, o parte de estos 3 conquistadores? Porque para 1532 ya Hernando de Luque no vino. Para 1532 solamente llegó Francisco Pizarro y Hernando de Luque, y sabemos que tienen una guerra, un conflicto entre ellos, y entre ellos se mataron. Ellos llegarían a gobernar el Perú por un periodo tan solamente de 10 años, de 1532 a 1534. Por eso se le llama el periodo de descubrimiento y conquista. Una vez instaladas las leyes nuevas y la creación del virreinato del Perú o colonia, este virreinato del Perú se va a desarrollar hasta el año de 1780 libremente. En el año de 1780 va a tener un conflicto el 4 de noviembre de 1780, el conflicto o la rebelión de Túpac Amaru II, una primera manifestación en contra de las leyes borbónicas, en contra de estos abusos de España, y para emanciparse. Por eso es que este periodo llamamos el periodo de emancipación. El periodo de emancipación culminaría en el año de 1821, 28 de julio de 1821, con la proclamación de la independencia del Perú. Pero tengan en cuenta que se proclamó la independencia, pero no se selló la independencia. El documento que manifiesta el sello de la independencia del Perú es la capitulación de Ayacucho, que se firma el 9 de diciembre de 1824. Por eso es que yo pongo 1821 o 1824, que pueden ser las dos fechas, ¿no? Una es la proclamación de la independencia y el otro el sello. E incluso en 1824 la capitulación de Ayacucho establece que España reconoce el Perú como una república independiente, pero bajo una condición, o bajo 3 condiciones. Una, que le cubriéramos los gastos a todos los soldados españoles para que regresen a España.
2, curar a todos sus enfermos, y 3, una indemnización de guerra. Bueno, nosotros cumplimos con los dos primeros puntos, que era retornar a los soldados españoles que querían regresar a España. El Perú iba a cubrirlo, le puso embarcaciones en el Callao. Ahora que ellos no se hayan querido ir, es su problema de ellos, ya que habían formado familia y tenían riquezas y tierras aquí en el Perú. En el segundo caso, nuestras mujeres se encargaron de curar a todos los enfermos de la batalla de la independencia. Cubrimos también lo que sí no pudimos cubrir después de nuestra guerra de independencia, la indemnización, debido a que nos encontrábamos económicamente en la ruina. Así que no cumplimos con eso, y vamos a ver que en el año de 1866, bajo ese punto, España trató de recuperar sus tierras en la guerra contra España, o el combate de 2 de mayo, ¿no? Felizmente que nos unimos, hicimos la cuádruple alianza, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y pudimos nuevamente expulsar a los españoles de toda América. Y el periodo independiente o republicano, que se va a dar desde el año de 1824 hasta lo que es nuestros días.